problema con el audio. Bueno, primeramente quería agradecer la invitación, ¿verdad? Buenas tardes a todos y quería agradecer la invitación, ¿verdad? Por la oportunidad de conversar un poco, ¿verdad? Charlar un poco sobre este tema bastante interesante que es control biológico, ¿verdad? Ya sea de plagas o enfermedades. Em, Como la profe Tere mencionó específicamente, soy ingeniero agrónomo y trabajo exclusivamente con la parte de control biológico de enfermedades. No obstante, como el tema abarca también lo que sería la parte de plagas, voy a estar mencionando algunos puntos importantes, ¿verdad? Y algunos insectos utilizados comúnmente o que son reconocidos por ser agentes de biocontrol, ¿ok? Como la idea de la charla era dar un pantallazo general sobre control biológico de plagas, ¿verdad? Yo me tomé, por decirlo así, el atrevimiento de hacer una introducción, una breve introducción sobre lo que sería, ya sea enfermedades y plagas, ¿verdad? Por conceptos, para que nosotros podamos situarnos primero y conocerles a nuestros enemigos para posteriormente comenzar a pensar en una estrategia o algún método de control que en el día de hoy nosotros vamos a enfocarnos exclusivamente al control biológico. ¿Ok? Entonces, a modo de introducción general, lo que nosotros podemos mencionar con relación a una plaga, que es un término bastante abrangiente, podemos decir que por definición es toda forma de vida vegetal, animal o agente potencialmente dañino para las plantas o productos vegetales. Si nosotros extendemos un poco más, podemos mencionar que no es solamente para la parte de vegetal, sino también hablamos de lo que sería la parte de pecuaria e incluso el hombre. Entonces, todo organismo, toda forma de vida potencialmente dañina, en este caso nosotros vamos a limitarnos a las plantas. Entonces, por definición, plaga, muchas veces nosotros en el área agrícola asociamos directamente a lo que serían los insectos y algunos arácnidos. Cuando nosotros hablamos, pero sabemos que el término en sí engloba también a los agentes causales de enfermedades en plantas. ¿Okay? Es un término bastante amplio. Yo aquí voy a dejar la definición de plaga como para poder situarnos exclusivamente para aquellos insectos que se alimentan de plantas. Otra definición muy importante que nosotros tenemos que saber también es la definición de enfermedad. Como nosotros sabemos, así como nosotros, las plantas también pueden enfermarse. Entonces, la enfermedad en sí es cualquier interferencia en los procesos fisiológicos de una planta que lleva al desempeño anormal de sus funciones vitales como absorción, transporte de agua y ya sea la síntesis de su alimento o en la utilización del mismo. Entonces, como nosotros podemos ver, una enfermedad básicamente es aquella o aquel, aquella alteración del proceso fisiológico de una planta normal. ¿Ok? Entonces, que quede claro como para poder comenzar la charla, que diferencien básicamente lo que es una plaga de lo que es una enfermedad. Hablando un poco de funciones vitales de una planta, como nosotros sabemos, la planta necesita absorber nutrientes, agua, realizar fotosíntesis. Entonces existen diversas funciones fisiológicas normales de la planta que pueden ser alteradas o interrumpidas, por decirlo así, debido al ataque de plagas o infecciones por patógenos. Básicamente, nosotros tenemos ambos, ya sea insectos o patógenos, que pueden afectar básicamente todas las partes de las plantas, desde las raíces hasta las flores. Entonces, digamos que no hay forma de que una planta pueda escaparse del ataque de estos organismos. Lo importante, gente, siempre que nosotros entremos en una huerta, en algún cultivo, lo primero que ustedes tienen que saber diferenciar es cuáles son las características de una planta normal, de una planta sana y de una planta anormal
o de una planta que presenta algunas características que nos den un indicio de que algo está pasando fisiológicamente con esa planta. Aquí yo les muestro como ejemplo una planta de tomate a la izquierda sana y una planta de tomate a la derecha enferma. Básicamente esa planta está enferma debido al ataque de un hongo que causa una enfermedad llamada tizón temprano en el tomate. Entonces, es muy fundamental, vuelvo a recalcar, que una vez que nosotros estemos en una huerta o vamos a instalar una huerta, siempre fíjense y tengan en cuenta cuáles son las características normales de una planta. Una vez que nosotros sepamos qué es normal en una planta, rápidamente vamos a darnos cuenta cuando está ocurriendo alguna alteración fisiológica. Y es ahí donde nosotros ya comenzamos a, por decirlo así, quedar más atentos a algún posible ataque de alguna plaga o algún patógeno. Enfocándonos primeramente en lo que sería la parte de enfermedades, es importante que sepan que en las plantas, así como nosotros y en los animales, ellas pueden ser afectadas por diversos microorganismos, ya sean protozoarios, nematodos, virus, hongos, molicutes y bacterias. Entonces aquí yo les dejo un esquema donde ustedes pueden tener una idea del tamaño de la célula vegetal en función a estos organismos que la atacan. Entonces, como ustedes pueden ver, los virus son prácticamente partículas mínimas, microscópicas realmente, cuando lo comparamos con, por ejemplo, la hifa o el estilete de un nemato, sin contar el estilete de alguna plaga también que se alimenta de la célula. Esto es importante nada más que ustedes sepan para que ustedes puedan tener una noción el día de mañana cuando entran en un cultivo de cuál podría estar siendo el agente causal de esa alteración que nosotros vemos en nuestras plantas, en nuestras huertas. Bueno, así como nosotros tenemos microorganismos que nosotros le llamamos de agentes bióticos, también existen algunas alteraciones o algunas enfermedades que nosotros en fitopatología lo llamamos de enfermedades abióticas. ¿Qué quiere decir eso? Que son aquellas enfermedades que son causadas debido a algunos factores ambientales o algunos factores químicos. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, la temperatura, altas o bajas temperaturas también alteran las plantas. Un exceso o una falta de humedad o de agua también afecta a la planta. Exceso de luz o deficiencia de luz, como así también lo que respecta a la parte nutricional. ¿Ok? Con relación a los factores químicos, nosotros tenemos poluciones ambientales y algunos defensivos, ¿verdad? Que pueden tener un efecto de fitotoxidez en las plantas. Finalmente, entonces, ¿cómo nosotros diferenciamos los síntomas abióticos de los bióticos? Generalmente, cuando nosotros entramos en una huerta, nosotros nos vamos a encontrar solamente enfermedades de etiología biótica o solamente de etiología abiótica. Generalmente nosotros encontramos en forma conjunta. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener una planta de tomate que ella presenta síntomas de una enfermedad de etiología biótica como así también abiótica. Entonces, generalmente existen algunas características que nosotros observamos para poder tener una idea de cuál es el organismo asociado a esa normalidad que vemos en las plantas. Entonces yo básicamente voy a pasar rápido algunos síntomas de enfermedades causadas por hongos, bacterias o virus que son más comunes y lo que ustedes van a observar comúnmente en huertas o en sus casas si ustedes tienen algunas hortalizas, digamos así, en su huerta familiar. Entonces es muy común y es importante que ustedes sepan diferenciar ya sean estos patógenos o las plagas más comunes que aparecen en este tipo de huertas. Vamos a comenzar con algunas enfermedades bacterianas. Entonces, como ya les mencioné, bacterias pueden ser patógenas de plantas. Generalmente en hortalizas nosotros tenemos síntomas como por ejemplo marchitez o pudriciones de los frutos que son causados por bacterias. Entonces,
Estas bacterias, en el caso de las bacterias que causan marchitez en tomate, como por ejemplo Ralstonia, son bacterias que colonizan los vasos y tienen la capacidad de quedarse en la superficie por más de 30 años. Entonces, ustedes imagínense cómo nosotros podemos, digamos, convivir con estas bacterias, siendo de que pueden permanecer en el suelo por mucho tiempo. Existen estrategias que nosotros vamos a ver más adelante que podemos utilizar para poder lidar con estos patógenos. Bacterias, comúnmente, gente, por ejemplo, aquí en frutilla les muestro, causan un síntoma que nosotros le llamamos de anasarca. Es como si ustedes le hubiesen derramado aceite caliente a la planta y tiene ese aspecto translúcido. Esa es una marca registrada de una enfermedad de etiología bacteriana. Aquí le muestro unos síntomas de una mancha bacteriana en tomate y ustedes pueden ver que las bacterias pueden infectar tanto las hojas como los frutos. Esta misma bacteria que le ataca al tomate también ataca al locote. ¿Qué significa eso? Que si nosotros en nuestra huerta tenemos problemas con esta bacteria en nuestras plantas de tomate, nosotros no podemos cambiar esa planta de tomate y decimos, bueno, voy a sacar mi tomate, ahora voy a plantar locote. ¿Por qué no podemos hacer eso? Debido a que estas plantas pertenecen a la misma familia, son solanáceas, digamos que son primos. Entonces, estas bacterias pueden fácilmente pasar del tomate al locote o viceversa. Entonces, es muy importante que nosotros adoptemos ciertas prácticas de manejo, como lo que ustedes ven aquí. Esta es una huerta que tuve la oportunidad de visitar en la zona de Coronel Oviedo. Entonces el productor tuvo una alta incidencia de esta enfermedad bacteriana y ellos simplemente sacaron las plantas y dejaron en el medio de los camellones. Entonces esa es una práctica cultural totalmente errada. ¿Por qué? Porque esas plantas tienen que ser retiradas del área. Nosotros siempre tenemos que actuar de forma preventiva y eliminar lo que nosotros siempre decimos en fitopatología, toda fuente de inóculo. ¿Por qué? Porque el abordaje que nosotros vamos a ver ahora y vamos a mencionar es un abordaje más, digamos, agroecológico, estirando también con lo que sería el control biológico. Entonces nosotros no vamos a hablar de control químico, pero se puede controlar estas enfermedades de forma biológica o algunas plagas, se pueden. Pero nosotros tenemos que ayudarles a esos organismos. No hay un insecto, o por decirlo así, algún insecto benéfico que pueda ayudar a salvar nuestras plantas de locotes si nosotros dejamos ese montón de plantas enfermas así en el medio del camellón. Entonces es muy importante que si ustedes tienen algún problema con este tipo de enfermedades, eliminen todo lo que sea restos vegetales de esa planta que estaba enferma. Aquí otra enfermedad bacteriana en el repollo o en el coliflor que suele aparecer mucho, que es la mancha bacteriana causada por santomonas. Enfermedades bacterianas, chicos, es muy, digamos, fácil muchas veces de reconocer. ¿Por qué? Porque las bacterias penetran por aberturas naturales. En este caso, en brásicas en general, repollo, coliflor, brócoli. Cuando ustedes ven esas manchas necróticas que comienzan a partir de los bordes, básicamente nos da un indicio de que estamos frente a una enfermedad de etiología bacteriana. La bacteria está penetrando a través de los hidatos, que son unas aberturas naturales que tienen las hojas, ¿verdad? Para poder regular el balance hídrico. Entonces, esas aberturas también les sirven a estos patógenos para que ellos puedan entrar y causar esos síntomas que nosotros vemos comúnmente en las huertas. Salimos de las bacterias y vamos a hablar un poco de los síntomas causados por virus, ¿ok? Virus, así como nosotros estamos actualmente ante una pandemia causada por un virus, en plantas nosotros también tenemos virus que causan básicamente enfermedades que son incurables. A diferencia de nosotros que podemos vacunarnos, en plantas prácticamente una infección viral lleva a la eliminación de esa planta. No hay forma de curar una planta que tenga una enfermedad virósica. Entonces es muy importante
que ustedes reconozcan los síntomas asociados a una infección viral que generalmente se presenta en forma de mosaicos. Nosotros le llamamos mosaicos, ¿por qué? Porque esas hojas tienen una alteración del color, donde nosotros vemos áreas verdes y áreas amarillas. Esa transición entre áreas verdes y amarillas es lo que nosotros le llamamos de mosaico. Entonces es muy común de ver en huertas síntomas de enfermedades virósicas. Un punto muy importante que hay que tener en cuenta es que en huertas, en hortalizas, la mayoría de las enfermedades virósicas son transmitidas por vectores. O sea, tenemos algunas plagas que además de alimentarse de nuestras plantas, pueden inyectar virus en ellas y básicamente nosotros ya perdemos completamente nuestras plantas. Aquí ustedes pueden ver en estas plantas de locote, la que está abajo, los síntomas se observan ya en las hojas nuevas, donde vemos ese síntoma de mosaico, ¿verdad? En lechuga, generalmente algunas enfermedades virósicas le dejan a estas plantas enanas. Entonces tenemos unas plantas reducidas en su tamaño. Entonces virus pueden alterar y generalmente las plantas sufren esa alteración y se vuelven lo que nosotros le llamamos comúnmente de cloróticas o amarillentas. ¿Por qué ustedes creen que se vuelven amarillentas? Yo les comento. El síntoma o el color amarillo atrae a los insectos. Por eso muchas veces nosotros utilizamos, por ejemplo, trampas pegajosas de color amarillo para atraer a algunos insectos. ¿Por qué? Porque el color amarillo le atrae a ellos. Entonces los virus tienen ese mecanismo, digamos, de causar esos síntomas en las plantas. ¿Para qué? Para que finalmente el vector venga, se alimente de ellas y pueda llevar las partículas virales para transmitirle a otra planta sana. Entonces es muy importante verificar la presencia de insectos plagas transmisores de virus, que básicamente son trips, pulgones y mosca blanca, que yo les voy a mostrar más adelante. Salimos de enfermedades virósicas y hablamos un poco de patógenos radiculares, específicamente algunos hongos. Muy común de ver en algunas hortalizas, principalmente en suelos encharcados o suelos mal drenados, la presencia de algunos hongos, como en este caso yo les muestro, es Sclerotium rolfsi, un patógeno comúnmente encontrado en hortalizas y que se caracteriza y se puede identificar fácilmente por la presencia de esos esclerosios que nosotros le llamamos a esas tipo pelotitas que ustedes pueden ver sobre las raíces. Al costado, el mismo patógeno atacando zanahoria y al lado remolacha. Esta fue fotos que tomé en una parcela de un productor en Brasil que él producía zanahoria y remolacha. Y este patógeno, como ustedes pueden ver, infecta a más de 500 especies de plantas. Entonces, generalmente esos hongos de suelo son lo que nosotros le llamamos de polífagos. Vamos a decirle que no tienen selectividad. Lo que nosotros plantamos, prácticamente ellos acaban infectando. Aquí otro, en este caso, serían parásitos radiculares, que son los nemátodos. Muy común también de observar en huertas. Por ejemplo, nuestras plantas de tomate o algunas otras hortalizas o, por ejemplo, acelga. Nosotros en las horas más calientes del día generalmente podemos verle que están totalmente marchitas. Y esas plantas se vuelven a recuperar paulatinamente cuando la temperatura ya va bajando. ¿Cómo nosotros podemos fijarnos si realmente tenemos ataques de estos fitoparásitos? Cuando nosotros arrancamos esas plantas y paramos y observamos las raíces. Cuando nosotros vemos las raíces, gente, encontramos todas esas agallas que nosotros le decimos. O generalmente el productor le dice también japón rosario, le dice. ¿Por qué? Porque ve todas esas pelotitas que nada más son agallas, alteraciones hormonales que son debido a la infección por ese nemátodo, ¿verdad? Los nemátodos son como lombrices, vamos a decirlo. Así como nosotros tenemos lombrices intestinales, las plantas también tienen lombrices. En este caso nosotros le llamamos de nemátodos, que son prácticamente asociados a agallas en sistemas radiculares, cuando hablamos de hortalizas. Otro patógeno radicular muy común también de observar son
patógenos comúnmente llamados como Sclerotinia sclerotium o Sclerotinia minor, que básicamente son patógenos que habitan el suelo. Entonces, por eso es muy importante el día de que ustedes tengan la oportunidad de visitar algún productor o instalar alguna huerta, siempre tienen que preocuparse por el historial del área. Si es un área donde ya antiguamente fue plantado tomate y tuvo problemas, o otra hortaliza que haya tenido problemas con patógenos del suelo, eviten ese tipo de áreas para poder instalar una huerta. ¿Ok? Si el objetivo del proyecto es instalar huertas en algunas comunidades, es muy importante que ustedes siempre pregunten cuál es el historial del área. Si ya hubo alguna vez algún cultivo, qué cultivo hubo, y en base a eso nosotros ya podemos comenzar a pensar qué tipo de hortalizas nosotros vamos a colocar en esa área, en base al historial. Si no hubo historial de siembra de hortalizas, entonces nosotros digamos que podemos estar un poco más tranquilos inicialmente. ¿Por qué digo tranquilos inicialmente? Porque muchos patógenos, ellos pueden ser vehiculados o transportados por las semillas. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos las hortalizas, podemos producir los plantines en bandejas, o el pequeño productor hace directamente un camellón y ahí tira todas sus semillas y después trasplanta a los lugares definitivos. Existen enfermedades que nosotros le llamamos como tumbamiento o pudriciones radiculares que afectan a esas plántulas. Estos patógenos pueden estar en el suelo o pueden ser transmitidos por semillas. Por eso es muy importante que tengan en cuenta la sanidad de las semillas, el origen de las semillas. Esas semillas tienen que ser sanas, porque si nosotros comenzamos sembrando semillas infectadas, vamos a tener ese problema. Plántulas que después mueren. Ese síntoma nosotros le llamamos de dumping off. Y es muy común, generalmente cuando nosotros tenemos en nuestras casas nuestros plantines, nuestras plantitas, nosotros le queremos cuidar demasiado bien a nuestras plantas. Y generalmente, ¿qué hacemos? Toda la hora le regamos porque no queremos luego que le falte agua. Todo manejo en exceso puede ser dañino para las plantas. Exceso de agua favorece la aparición de algunos patógenos. Entonces, todo tiene que estar en equilibrio. Cuando ustedes van a instalar en sus huertas sus semilleros, mucho cuidado con el exceso de irrigación. ¿Por qué? Porque eso va a favorecer que se forme un microclima para la aparición de algunos hongos. ¿Ok? Y esos hongos afectan a nuestras plantas. Bueno, nosotros vimos ya hongos que afectan las raíces, hongos que afectan las plántulas. Ahora vamos a ver algunos hongos que afectan, por ejemplo, la parte foliar. Entonces aquí yo les muestro un patógeno que es muy común de observar, ya sea causando manchas en cebollita o cebolla, o por ejemplo también en tomate, que es el género Alternaria, que es una enfermedad causada por un hongo. Entonces, como ustedes pueden ver, esos síntomas son generalmente en forma de lesiones necróticas que comúnmente están en forma de anillos concéntricos, también le decimos así, ¿verdad? Que esas hojas presentan esas áreas necróticas que luego se van agrandando y terminando por necrosar totalmente la hoja. Aquí, otro síntoma muy común también de observar en la huerta son, por ejemplo, la cercosporiosis en el locote, que son manchas causadas por hongos, la viruela de la selga. Sí o sí, generalmente, donde nosotros instalamos nuestra huerta, sembramos acelga, vamos eventualmente a tener problemas con viruela. La viruela de la selga es causada por un hongo que también, además de infectar a la selga, afecta a la remolacha. Entonces, generalmente en nuestra huerta nosotros tenemos acelga, remolacha y otras hortalizas de verdeo, otras verduras, vamos a decirle, pero generalmente este hongo afecta a la remolacha y a la selga. Entonces, es muy común de ver este patógeno en huertas, ya sea en su casa o en huertas comunitarias.
El mismo género también causa manchas foliares en perejil, cunatún, apio. Entonces, es un patógeno que se transmite por semillas. Entonces, es muy importante saber el origen de nuestras semillas. Es muy importante siempre eso. Otros patógenos que nosotros le llamamos a esas enfermedades de oidios, eventualmente pueden aparecer también en nuestros huertos. Oidios en general son hongos que nosotros le llamamos de hongos, hongos biotróficos. ¿Qué significa eso? Significa que estos hongos necesitan de células vivas para poder sobrevivir. Nosotros no conseguimos aislarlos a estos hongos en placas de Petri como solemos hacer comúnmente. ¿Qué le caracteriza a esta enfermedad? Yo tengo seguridad que en sus casas, si ustedes se fijan en el jardín o en sus huertas, eventualmente van a ver que las plantas tienen esas colonias blanquecinas encima de las hojas. Es como si le hubieran derramado talco a la planta. Esa enfermedad se llama oidio. Es comúnmente en hortalizas aparece normalmente condiciones de seca, bajas temperaturas eventualmente le favorece y aparece. Es un hongo que no le gusta el agua. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aumentamos el riego o vamos a ver otra forma de controlar, por ejemplo, hay gente que le aplica leche al 10% y controla muy bien este patógeno. Otro patógeno que también es común de ver en hortalizas es lo que nosotros comúnmente le llamamos de mildios. A diferencia de los oidios que generalmente los vemos en la superficie de las plantas, los mildios nosotros los encontramos normalmente en el embés, o sea, en la parte de abajo de las hojas. Mildios, a diferencia de los oidios, a ellos les gusta la humedad. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el exceso de riego en nuestras huertas. Aquí, por ejemplo, en este año nosotros tuvimos una alta incidencia de mildio en plantas de albahaca. ¿Ok? ¿Por qué se dio eso? Porque probablemente la semilla que fue introducida ya tenía este patógeno transmitido. Entonces se dispersó por varias áreas. Varias personas me preguntaron, incluso colegas, que tenían una planta de albahaca en su casa y presentaban esos síntomas. Entonces, básicamente, como ya les mencioné, en el embés nosotros damos la vuelta y vamos a ver esa sustancia, o sea, esa colonia medio blanquecina o a veces medio marrón, que son las estructuras del patógeno. Aquí, como ustedes pueden ver, una hoja de pepino presentan esas clorosis y si damos la vuelta a la hoja, nosotros vamos a ver en el embés las estructuras del patógeno. Aquí a la derecha, otra enfermedad muy importante también que suele aparecer, que es el tizón tardío del tomate. Bajo nuestras condiciones, generalmente no es muy común de ver el tizón tardío. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, mildios necesitan de altas condiciones de humedad. Entonces, cuando hay alta humedad, nosotros vamos a tener problemas con este tipo de patógenos. Dada la situación actual en la que estamos, a una seca realmente ya prolongada, es muy probable que nosotros en huertas observemos más oidios que mildios. Entonces, es muy importante que también siempre asocien algunos patógenos o algunas enfermedades con condiciones climáticas, principalmente asociados a humedad. Bueno, de forma general, para poder resumir, ¿verdad?, las estrategias de manejo que ustedes pueden realizar eventualmente cuando estamos en una huerta y nuestro objetivo es tener una huerta con manejo eh, orgánico o agroecológico, muy importante, gente, uso de variedades resistentes. Si nosotros no vamos a aplicar ningún producto químico, la mejor forma y la mejor estrategia para manejar enfermedades es el uso de variedades resistentes. Si no tenemos variedades resistentes, nosotros ya tenemos que comenzar a ver otras alternativas para poder manejar nuestras plantas, como por ejemplo, uso de semillas sanas, rotación de cultivos, es muy importante, como ya les mencioné, no hagan tomate sobre locote o locote sobre berenjena, no, son todas solanáceas. Tómense el tiempo y fíjense las familias
de las hortalizas y nunca planten una solanácea sobre otra solanácea. ¿Por qué? Porque eso hace y favorece la aparición de patógenos. La fertilización es muy importante. Nosotros abonamos generalmente con compost, con estiércol. Entonces es muy importante que ustedes sepan que el exceso de fertilización también es dañino para las plantas. Todo tiene que estar en equilibrio. Nosotros queremos verle siempre a nuestras plantas con las hojas grandes, verdosas, turgentes, pero también nosotros tenemos que considerar que los patógenos quieren también ese tipo de hojas. Entonces, cuanto más, digamos, le alimentamos a nuestras plantas, más también la predisponemos para el ataque de patógenos. Es muy importante eso. Distanciamiento también. Generalmente en los semilleros donde se producen los plantines, la gente tira gran cantidad de semillas y tenemos después ese exceso de plantas. Entonces es muy importante cuidar un poco los semilleros y no producir un adensamiento de plantas. ¿Por qué? Porque eso genera un microclima que puede favorecer la aparición de patógenos. Manejo de la irrigación es muy importante porque el exceso de irrigación favorece la aparición de patógenos, ya sea patógenos radiculares o patógenos foliares. Es muy importante que nosotros nunca realicemos riego por aspersión para evitar problemas con enfermedades bacterianas. Si nosotros tenemos tomate o locote, el riego, por favor, direccionado a las raíces, de donde tiene que ser para que las plantas puedan absorber el agua a partir de ahí. No hagamos riegos por aspersión en este tipo de cultivos. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchísimos problemas con patógenos foliares. Riego, ya sea con regadera o manguera, siempre traten de direccionar a las raíces, a la base, no al follaje. Control alternativo es lo que nosotros hacemos comúnmente para poder manejar estas enfermedades. Leche cruda es la que se utiliza para el control de oídios, como yo les había mencionado. Generalmente se hace leche cruda al 10%, la leche se diluye en agua y se le aplica a las plantas que tienen oídio. Y ese método de control alternativo es bastante eficiente para el control de esa enfermedad. También pueden utilizarse algunas sales, unos bicarbonatos o cosas así, o biofertilizantes, o algunos extractos de plantas, como por ejemplo el extracto de canjeí, es muy bueno también para el control de algunas manchas foliares. ¿Okay? Yo le estoy mencionando de forma general. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hablar de cada punto, vamos a tomarnos mucho tiempo. Entonces, ¿por qué yo le estoy mencionando esto? Ustedes dirán, bueno, pero la charla fue para control biológico, pero nosotros estamos hablando de otras alternativas. No. ¿Por qué yo le estoy mencionando esto? Porque nosotros tenemos que hacer un manejo integrado, gente. Control biológico solo no va a resolver nuestros problemas en la huerta. Nosotros tenemos que hacer un manejo integrado. Dentro de ese manejo integrado está el control biológico, que es lo que yo les menciono aquí, que podemos utilizar bacterias o hongos antagónicos para poder combatir principalmente aquellos patógenos de suelo. ¿Ok? Esos patógenos sí nosotros podemos tener un control efectivo utilizando estos hongos. Para enfermedades virósicas, eliminar plantas enfermas, eliminar malezas que eventualmente hospedan a los vectores y a los virus. Como ya les mencioné, virus no tienen cura. La única cura que tenemos es eliminar esas plantas enfermas. ¿Ok? ¿Quedó claro entonces esto? ¿Alguna duda hasta aquí? Lo que sería la parte de enfermedades para poder pasar a la parte de plagas. Si tienen alguna duda, simplemente pueden activar su micrófono y realizar sus preguntas o escriben en el chat y te pido por favor, Tere, si puedes leer, porque yo no puedo ver acá el chat y si tienen preguntas, hacen y yo las respondo. Bueno, hay una pregunta, profesor. Dice, ¿cuáles serían los métodos de eliminación de plantas enfermas? Bueno, existen diversas formas. La más obvia, digamos, que es arrancar la planta. Arrancamos y tiramos, ¿ok? Podemos enterrar, ni por nada del mundo quemen, ¿verdad? Más todavía en estas condiciones en las que estamos.
se puede enterrar esas plantas y sirve también, después va como compost, ¿verdad? Y esos microorganismos van a ser degradados después por la microbiota del suelo. Entonces, para algunas plantas en huertas, yo diría que la poda es el mejor aliado, gente. La mejor forma. Si ustedes tienen una huerta en su casa, ustedes ven una mancha, muchas veces no les va a causar un problema a sus plantas. Vayan y arranquen manualmente esa hoja, perfecto. Generalmente nosotros tenemos problemas con alta incidencia de enfermedades cuando nosotros tenemos un gran número de plantas en un plantel uniforme. Pero en huertas comunitarias generalmente nosotros tenemos luego una asociación de cultivos que esa asociación ya favorece luego para evitar muchas veces el ataque de plagas que vamos a comentar más adelante y también favorece para la parte de enfermedades. ¿Por qué? Porque algunas plantas producen algunos compuestos volátiles que inhiben, en el caso de virus, por ejemplo, inhiben a los vectores. Entonces nosotros no vamos a tener muchas veces problemas con vectores. ¿Ok? Entonces, forma de eliminar, arrancar. No tengan, digamos, eh, ¿cómo te voy a decir así? No me viene la palabra. Eh, Miedo, por decirlo así, de arrancar sus plantas, gente. Es mejor arrancar sus plantas con virus que dejarlas ahí porque le va a pasar a todas sus otras plantas. Por ejemplo, les digo, si ustedes tienen una planta de tomate con virus, le va a pasar a otras plantas de tomate, no que le va a pasar a una planta de acelga, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de virus que le pasa a otras plantas de la misma especie. Entonces, es muy importante que ustedes vigilen eso y vean esos síntomas en base a lo que yo ya les mencioné. Y siempre, virus no tienen cura. Arrancar las plantas. Control biológico utilizando bacterias y hongos antagónicos es una alternativa y vamos a hablar más adelante sobre eso. Bueno, dejamos atrás lo que serían patógenos, virus, bacterias, hongos, nematodos y vamos a hablar un poco de las plagas. Como yo les mencioné inicialmente, mi área de actuación, de trabajo, es la parte de patología de plantas. No obstante, yo voy a mencionarles también cuáles son algunas plagas más comunes que vamos a encontrar en nuestras huertas. Comenzamos con la mosca blanca. La mosca blanca, como ustedes pueden ver aquí, es un himenóptero pequeño que básicamente se alimenta de la savia de las plantas. Nosotros comúnmente los encontramos en vez de las hojas y vemos las colonias, incluso a veces de esa formación de ese tipo, una colonia medio algodonosa, blanquecina. Esos blanquitos que ustedes ven aquí, al lado de la mosca, son las ninfas, que también se alimentan de las sabias. Gente, mosca blanca es importantísimo que nosotros controlemos. ¿Por qué? Porque las moscas blancas, además de alimentarse de las sabias, transmiten virus. ¿Ok? Y nosotros ya vimos anteriormente que los virus no tienen control. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos los virus? Controlando los vectores. ¿Ok? Mosca blanca, nosotros tenemos que controlar. Vamos a ver más adelante cuáles son las estrategias, pero es muy importante que ustedes siempre hagan el monitoreo y vean en el en vez de las plantas, ya sea de locote o de tomate o otras hortalizas, la presencia de esta mosca para constatar. Una vez que está presente, ya podemos entrar con aplicar algún insecticida natural en base a algún extracto o podemos ver también algún hongo que vamos a ver más adelante. Pulgones, o también comunes le dice el productor que los pulgones son áfidos que se alimentan de la savia, ¿ok? Así como las moscas blancas, ellos succionan la savia y excretan siempre algunas sustancias que favorecen la presencia de otros insectos, como por ejemplo hormigas. Aquí ustedes pueden ver una alta infestación de pulgón, cómo se presenta, ¿verdad? En los cultivos. Si nosotros tenemos, por decirlo así, en mi casa, una planta de locote, que nosotros vemos que tienen pulgones, que ya fue verídico, a mí me pasó eso, tengo una planta de tomate que de repente los brotes nuevos se llenaron de pulgones. ¿Cómo controlé? Manualmente. Me fui, apreté con la mano, maté todos los pulgones. Problema resuelto. Pero cuando nosotros tenemos más plantas en una huerta, ya no podemos estar haciendo manualmente eso. Entonces ahí nosotros generalmente recurrimos a algunos extractos, ¿verdad?
o hay algunos insectos que naturalmente se alimentan de estos pulgones que vamos a ver en los siguientes slides. Entonces, pulgones, como ustedes pueden ver, generalmente en vez de las hojas, dijimos que hay una asociación entre generalmente los pulgones excretan una sustancia azucarada que atraen a estas hormigas y eso constituye también como un aliado, digamos, de los pulgones. ¿Por qué? Porque si las hormigas están presentes, las mariquitas que comúnmente se alimentan de los pulgones no van a poder atacarlos. ¿Por qué? Porque las hormigas le defienden. Entonces hay toda una interacción, ¿verdad?, evolutiva por detrás de estos organismos. ¿Cómo nosotros vemos si en nuestro cultivo hay ataque de pulgones? Como yo les mencioné, los pulgones se alimentan de la savia y están en el envés. Entonces ustedes van a darse cuenta que generalmente las plantas, las hojas comienzan a arrugarse. Entonces ustedes tienen que dar la vuelta a la hoja y fíjense en el envés de las plantas. Y ustedes van a ver una gran cantidad de pulgones. ¿Ok? Entonces esa es una de las, digamos, uno de los síntomas comunes de observar en la huerta cuando nosotros tenemos presencia de pulgones. Hay veces, hay formas más fáciles, ¿verdad? Por ejemplo, en los botones florales, ahí podemos ver de forma nítida, ¿verdad? A simple vista, los pulgones. Así como la mosca blanca, pulgones también transmiten virus y los trips, que es lo que yo les estoy mostrando ahora. Entre los tres, digamos que el trips es más difícil de ver porque el tamaño es mucho menor que el pulgón y la mosca blanca. Pero con una lupa o a veces, dependiendo de la especie de trips, algunas de ellas pueden observarse. Aquí vemos el síntoma del ataque de trips, a diferencia del pulgón y de la mosca blanca que tienen su estilete. El aparato bucal del trips es masticador, o sea que él raspa, tipo raspador, raspa las hojas. Entonces, al raspar las hojas, él causa microheridas también, que le favorece a la entrada de otros patógenos y él también transmite virus. Por ejemplo, en tomate hay una enfermedad que se llama vira cabeza, que es causada por un virus comúnmente encontrado en las huertas y este virus se transmite por trips. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando nosotros realizamos un manejo de estos insectos, nosotros indirectamente ya estamos también controlando o previniendo la aparición de virosis. Salimos de los insectos chupadores y raspadores como la mosca blanca, pulgones y trips para pasar, por ejemplo, a algunas palomillas como en el caso de Plutela silostela, que es una palomilla comúnmente que se alimenta de las brásicas. Cuando yo hablo de brásicas, gente, estoy hablando de repollo, brócoli, coliflor, y esta plaga es muy común. Una foto que la profe Tere me envió, donde ustedes pueden ver aquí estas plantas que parecieran ser plantas de repollo, que se ven todas perforadas así. Básicamente se debe a qué? A el ataque de la oruga de Plutela silostela. ¿Ok? Entonces, como ya les mencioné, esta palomilla se alimenta de las hojas y eventualmente nosotros, si observamos más detalladamente, podemos encontrar las pupas o las larvas así en el en vez de las hojas. La mariposa es, como ustedes pueden ver, es una microlepidóptera. ¿Qué significa eso? Que es una mariposita, una mariposa pequeña, de un tamaño reducido. Entonces aquí ustedes pueden ver que generalmente pueden causar un daño significativo, no solamente por, digamos, esas perforaciones o agujeros que vemos en las hojas, sino que esas heridas pueden servir como puerta de entrada para bacterias y otros patógenos. ¿Se acuerdan que yo les mostré en el slider inicial, al inicio, que había una bacteria que se llama Xanthomonas que comúnmente ataca las brásicas? Entonces, si nosotros tenemos el ataque de Plutela, nosotros vamos a tener heridas y eso posteriormente favorece también para la infección de otros patógenos. Finalmente, podemos eventualmente encontrar también en las huertas algunas orugas de unos lepidópteros, como por ejemplo Agrotis o Spodoptera, que se alimentan de las plántulas. Entonces es muy importante siempre monitorear, realizar un monitoreo para ver la presencia de esas orugas, ¿verdad?
Y muchas veces, en el caso de que encontremos esas pupas así, nosotros tenemos que eliminarlos. Eliminar porque de esas pupas van a salir las mariposas que van a ovipositar, o sea, van a poner sus huevos en las demás plantas y vamos a tener mayor infestación de estas orugas. ¿Ok? Entonces es muy común también de encontrar en las huertas estas orugas. Otro insecto que aparece no solamente en las huertas, sino eventualmente en nuestras casas también podemos ver, son las hormigas, o el aquenque, o el isaú, que comúnmente se le llama también, que son hormigas del género Ata o Acromyrmex. Estas hormigas son prácticamente hormigas, como bien dice, cortadoras, causan una defoliación de las plantas. Si nosotros no realizamos un manejo adecuado, estas hormigas pueden prácticamente defoliar completamente nuestras hortalizas. Entonces, es muy importante siempre realizar un manejo, ¿verdad?, de estas hormigas para tratar de evitar que nosotros tengamos problemas con las mismas en nuestras huertas. Saliendo de lo que eran los insectos, voy a mencionar dos ácaros muy común. Ácaros que normalmente son conocidos como arañitas también. La primera de ellas es el ácaro llamado Tetranicus evansi, o son ácaros de la familia Tetraniquidae. ¿Qué le caracteriza a estos ácaros? Estos ácaros tienen un aparato bucal que nosotros comúnmente le llamamos de quelíceras, y ellos prácticamente clavan, se van clavando y causan daños en las células de la planta. Y nosotros podemos ver esos síntomas que ustedes ven aquí en esta hoja de tomate, como son unos puntos o áreas medio cloróticas, medio blanquecinas, que nada más son áreas donde el ácaro se alimentó de las células y esas células prácticamente ya murieron. En la familia Tetraniquidae, gente, es muy importante que ustedes se fijen que ellos forman telarañas. Entonces, cuando nosotros estamos frente al ataque de ácaros en nuestra huerta y vemos que hay formación de esa telaraña, nosotros estamos frente a ácaros de la familia Tetraniquidae. ¿Ok? ¿Por qué les digo eso? Porque hay otros ácaros, como por ejemplo de la familia Tarsonemidae, que no forman telarañas, que en el caso del ácaro blanco. El ácaro blanco es una de las principales plagas, por ejemplo, del cultivo del locote. Ustedes pueden ver los síntomas en las hojas. Al alimentarse de las hojas en el envés, esas hojas sufren totalmente esas arrugas, deformaciones que nosotros vemos así en las plantas. Le gustan las brotaciones nuevas. Entonces prácticamente la parte apical de nuestra planta queda totalmente comprometida. Al alimentarse de las brotaciones apicales, la planta para de crecer. En los frutos, ustedes pueden ver, nuestros locotes van a tener esos síntomas, como si fuese vamos a decirle como una crostra en la superficie de la fruta, que nada más se debe a qué, a la alimentación del ácaro. El ácaro se va alimentando, obviamente cuando nosotros encontramos en nuestra huerta frutos de locote con esos síntomas, prácticamente nosotros ya, digamos que encontramos tarde ya la plaga en este caso, ¿ok? Entonces es muy importante que siempre hagan un monitoreo de las brotaciones, acompañen para ver si no hay esas deformaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos aplicar algún producto en este fruto que está aquí, algún extracto o algún hongo, nosotros no vamos a tener éxito en el control. ¿Por qué? Porque aquí ya no está el ácaro. El ácaro ya está en otras partes nuevas. Aquí nada más nosotros vemos el resultado del ataque de ese ácaro. Bueno, estrategias generales para manejo de plagas en general en un huerto familiar o en un huerto comunitario, hablando siempre en pequeña escala, ¿ok? Monitoreo. ¿Por qué? Porque el monitoreo es fundamental. Mediante el monitoreo nosotros podemos tomar medidas preventivas. Acuérdense, gente, cuando nosotros no vamos a optar por productos químicos, nosotros tenemos que estar siempre con un paso adelante de las plagas y de las enfermedades. Entonces, ¿qué significa estar un paso al frente? Que nosotros tenemos que siempre policiarnos y monitorear nuestro cultivo. Siempre estar mirando a nuestras plantas, siempre fijarnos en lo que es normal, lo que es anormal, qué daños podría eventualmente estar apareciendo y
con base al monitoreo, nosotros ya partimos a otras estrategias de manejo, como por ejemplo la aplicación de insecticidas naturales. Sabemos que hay algunas plantas que son utilizadas como por ejemplo romero, albahaca, que son plantas que muchas veces son utilizadas como plantas naturalmente repelentes, ¿verdad? En las huertas, y pueden también realizarse extractos de esas plantas que se utilizan para poder repeler estos insectos. Como ya les mencioné, plantas repelentes y también tenemos plantas atrayentes. ¿Qué significa eso? Que en nuestras huertas nosotros tenemos que plantar esas plantas que sirven para poder repeler. Incluso hay plantas que también atraen esos insectos benéficos que posteriormente van a alimentarse de esas plagas, ¿ok? Existen algunas plantas como por ejemplo el botón de oro o otras plantas que tienen flores que atraen a estos eh, insectos benéficos, ¿verdad? Que muchas veces en la fase adulta se alimentan de néctar. Utilización de malla antiáfidos. Como yo les mencioné, en el semillero es muy importante que ustedes usen esas mallas antiáfidos o recomienden a la comunidad que en donde van a tener su producción de plantines, coloquen esas mallas antiáfidos para evitar la entrada ya sea de mosca blanca, pulgones o eventualmente trips también. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ataque desde el inicio en plántulas, eso ya compromete totalmente el desarrollo de esa planta más adelante, ¿ok? Si nosotros ya llevamos a campo o trasplantamos plantas atacadas por estos insectos, obviamente ya vamos a tener plantas debilitadas. Fertilización y distanciamiento adecuado, siempre muy importante. Todo tiene que estar en equilibrio, gente. ¿Por qué? Cuanto tengamos más plantas turgentes, más plantas con las hojas todas así, con exceso de fertilización, principalmente de nitrógeno. Los pulgones, vamos a decirle que van a estar con su cuchillo y su tenedor, por decirlo así. Les encanta. Entonces, siempre tratar de mantener un equilibrio, gente. Muy importante eso. Control de malezas también. ¿Por qué? Porque estas plagas, cuando no tenemos tomate, locote, ellas pueden fácilmente pasar a algunas malezas. Ya hay varios trabajos que demuestran que las malezas son hospederas muy eficientes de estos patógenos y de estas plagas, perdón, que yo les mencioné anteriormente. Mosca blanca, trips, pulgón. No está el hospedero, tranquilamente pasan para atacar o alimentarse de malezas. La utilización de trampas es comúnmente también realizada. Por ejemplo, ya se usa trampas de agua también. ¿Qué quiere decir eso? Cortan un bidón amarillo, por ejemplo, esos bidones de lavandina o agua sanitaria también que se compran en el supermercado. Esos bidones amarillos se cortan la mitad, se carga agua y un poco de detergente y eso se instala en algunos puntos de la huerta. ¿Por qué? Como ya les mencioné, el color amarillo le atrae a las plagas y ellos una vez que estén en contacto con el agua, con el detergente, prácticamente ya no consiguen salir, ¿verdad? Mueren ahogados. Eso le atrae, el color amarillo le atrae, al ponerle el agua prácticamente acaban, digamos así, muriendo ahogados. También están las trampas pegajosas o esas trampas amarillas o azules. Las amarillas se usan para moscas blancas, las azules se usan para los trips, comúnmente llamadas también de trampas monocromáticas. Entonces, si hay posibilidad y si pueden conseguir, es importante que utilicen estas estrategias, estas trampas, siempre de forma preventiva. Como ya les mencioné, todo lo que nosotros podamos realizar de forma integrada es fundamental para poder tener una huerta sana, ¿ok? Y control biológico en el caso de estos insectos, generalmente utilizando hongos entomopatógenos, ¿ok? Cerramos lo que es la parte de plagas para finalmente hablar un poco de lo que sería el control biológico. Como ustedes saben, nosotros vimos, tenemos plagas, enfermedades. Existen diversos principios y que nosotros comúnmente le llamamos también métodos o estrategias de control para poder manejar estas plagas y enfermedades.
Nosotros le llamamos de métodos de control químico, biológico, mecánico, físico, cultural, que esos últimos tres básicamente yo les mencioné de forma integrada anteriormente. Ahora vamos a enfocarnos un ratito, vamos a conversar de forma rápida sobre el control biológico, ¿verdad? Que era inicialmente lo que nosotros nos propusimos en la charla. ¿Por qué nosotros no entramos a hablar directamente en más allá de control biológico? Porque, como yo les mencioné inicialmente, si nosotros, gente, no le conocemos al enemigo, ¿cómo vamos a controlarlo? Si nosotros no sabemos diferenciar un síntoma de un virus o de un hongo o el ataque o la presencia de un pulgón o de una mosca blanca, ¿cómo nosotros vamos a establecer un método de control? Medio que no tiene sentido. Entonces es muy importante que primero nosotros hagamos un diagnóstico general de la huerta, vemos qué es lo que hay presente y en base a eso nosotros identificamos el problema y planteamos una posible solución. Que nuestro enfoque es más un enfoque agroecológico estirando a control biológico. Que no significa, resaltando, que no significa que nosotros no podamos optar por otros métodos de control, como mecánico, físico o cultural, que es lo que yo ya les mencioné anteriormente. Bueno, hablamos de control biológico, rápidamente vamos a definir qué es lo que es el control biológico. El control biológico en sí, gente, es la reducción de la densidad del inóculo. Cuando nosotros hablamos de patógenos, la reducción de la densidad del inóculo o de la actividad de estos patógenos que, claro, determinan una enfermedad. La reducción puede ser realizada por o por medio de uno o más organismos. O sea que cuando nosotros hablamos de enfermedades, nosotros utilizamos otro organismo para poder controlarlos. Existen varias definiciones. Si ustedes buscan, van a encontrar diversas definiciones, ¿verdad? De control biológico. Básicamente lo que nosotros tenemos que saber es que en el caso de patógenos, nosotros utilizamos otros agentes, o sea, otros microorganismos para poder controlarlos. Y esos microorganismos son los que nosotros le llamamos comúnmente de agente de control biológico o llamado comúnmente ACB. ¿Ok? Desde el punto de vista de plagas, la definición sería la acción de aquellos insectos parasitoides, depredadores o incluso tenemos patógenos, hongos entomopatógenos, que son utilizados para mantener la densidad de la población de un organismo plaga a un promedio más bajo de lo que ocurriría en su ausencia. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando hablamos de control biológico de plagas, el enfoque ya es un poco más diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos insectos que son parasitoides, o sea que prácticamente parasitan los otros insectos plagas, y tenemos insectos depredadores que se alimentan de pulgones, se alimentan de trips o de mosca blanca. ¿Ok? Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros hacemos uso o tratamos de mejorar las condiciones agroecológicas, vamos a decirle, de nuestra huerta para beneficiar, para tener, digamos, mayor presencia de estos organismos benéficos que de forma natural ellos van a controlar las plagas. ¿Ok? Entonces, resumiendo, enemigos naturales de patógenos e insectos que atacan plantas, nosotros tenemos insectos, claro, predadores parasitoides, virus, baculovirus, bacterias, bacilos, como por ejemplo Bacillus thuringiensis, o Bacillus subtilis, que se utiliza para control de enfermedades. Tenemos hongos hiperparásitos, hongos endófitos, hongos entomopatógenos y antagónicos. Entonces, como ustedes pueden ver, existe una gran diversidad de organismos benéficos que pueden ser utilizados para el manejo de estas plagas y enfermedades. Bueno, cuando nosotros hablamos, gente, de control biológico, existen tres abordajes. El abordaje clásico, que el propósito básicamente es introducir esos organismos benéficos o aplicar de una vez esos organismos benéficos y que ellos naturalmente vayan controlando esa plaga o esa enfermedad. ¿Ok? También existe el abordaje conservativo, donde nosotros básicamente ¿qué hacemos? Es tratamos de mantener un ambiente que favorezca la presencia, la abundancia de esos organismos benéficos, de tal modo que ellos ya permanezcan
de forma, digamos, endémica en esas áreas. Y finalmente tenemos el abordaje inundativo, o que nosotros comúnmente le llamamos de biopesticida. ¿En qué consiste? Esto es básicamente una analogía al control químico. Nosotros multiplicamos masivamente estos organismos benéficos, principalmente hongos entomopatógenos o hongos antagónicos que causan enfermedades en insectos o hongos antagónicos que se alimentan de hongos que causan enfermedades en plantas y nosotros le producimos en gran cantidad y aplicamos eso en forma de un producto, que es lo que normalmente encontramos en el mercado. Bueno, ¿cuál es el objetivo con realizar control biológico? A diferencia del control químico, gente, en el control biológico nosotros no exterminamos la plaga. Nosotros simplemente queremos mantener esa plaga bajo un nivel de daño, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Generalmente nosotros liberamos o favorecemos el ambiente en la huerta para que esos organismos, esos insectos benéficos, puedan estar presentes y comúnmente esas plagas o esas enfermedades lleguen a un equilibrio que no sea, digamos, más un problema para nosotros, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, con el abordaje o con el objetivo del control biológico no es exterminar la plaga, no es exterminar la enfermedad, es mantenerlas bajo un nivel de daño que nosotros podamos convivir con esos organismos sin que ellos no puedan causar problemas. Bueno, ¿cuáles son las características deseables? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un organismo, de un hongo entomopatógeno, existen diversas características, que él tiene que ser efectivo, tiene que ser eficiente a bajas concentraciones, fácil de manipular, conservar, sobrevivir bajo condiciones adversas, tiene que tener una estabilidad genética, eficiente para varios fitopatógenos, tiene que ser de fácil producción, tiene que producir estructuras que sean fácil manipulación y producción. Generalmente el productor en su propia casa tiene que tener la posibilidad también de poder producir de forma artesanal estos organismos. No tiene que producir compuestos tóxicos. Eventualmente, si se puede combinar con productos químicos, que es lo que comúnmente se hace también en el manejo integrado de plagas, en otro abordaje convencional, si se puede combinar con productos químicos, perfecto, que es lo que nosotros le llamamos que debe ser compatible con otras formas de control. No tiene que ser fitopatógeno en el caso de, ¿verdad? Hongos antagónicos. Tiene que ser viable económicamente. Y entonces, todas esas características nosotros podemos encontrar, difícilmente encontramos en un organismo. Nosotros encontramos en diversos organismos, como ustedes pueden ver aquí, ya sean hongos, bacterias, actinomicetos o virus, que nosotros podemos encontrarlo en la naturaleza y podemos utilizarlos para el control de patógenos o enfermedades, ¿ok? Bueno, un hongo comúnmente utilizado para el control biológico de enfermedades es este género que se llama Trichoderma, ¿ok? Trichoderma es un hongo habitante del suelo que, como ustedes pueden ver, tiene diversos mecanismos de acción sobre los patógenos plagas, perdón, sobre los patógenos, como por ejemplo antibiosis, micoparasitismo, inactivación de enzimas del patógeno, puede inducir a la planta a una tolerancia de estrés, puede inducir resistencia en la planta, puede competir contra esos patógenos por el espacio y nutrientes. Entonces, como ustedes pueden ver, es un hongo bastante versátil para poder utilizarlo en nuestras huertas. ¿Cuál es la indicación? Generalmente lo que nosotros recomendamos es tratar de trabajar con cepas nativas, ¿ok? ¿Por qué nosotros recomendamos trabajar con cepas nativas? Porque ni todo hongo antagónico es 100%, vamos a decirle, benéfico. ¿Por qué? Porque si nosotros muchas veces introducimos hongos exóticos o especies de tricoderma exóticas que muchas veces ya hay trabajos que demuestran que, por ejemplo, la introducción de cepas exóticas muchas veces acaba
por decirlo así, afectando la población nativa de otros hongos antagónicos. Por ejemplo, algunas micorrizas. Entonces es muy importante siempre tratar de trabajar con aislados nativos, aislados que ya están adaptados a nuestras regiones, que ya conviven con otros organismos, para poder, digamos, mantener un equilibrio, no desencadenar un desequilibrio. Bueno, finalmente nosotros vamos a hablar rápidamente de algunos insectos que cuando nosotros hablamos del abordaje del control biológico con plagas, nosotros tenemos lo que serían los entomófagos o algunos artrópodos y los entomopatógenos microbianos, que serían los hongos básicamente dichos. En el caso de los entomófagos tenemos los predadores y los parasitoides. En el caso de los predadores, como ustedes pueden ver, ya sea estos insectos como Doru, Crisoperla, Polistes, son insectos que comúnmente vamos a encontrar en nuestras huertas. ¿De qué depende que ellos estén? Básicamente de que nosotros tengamos un ambiente sin la aplicación, claro, de productos químicos, y que nosotros, lo más importante y lo que yo quiero, digamos, mi objetivo con esta charla es que ustedes sepan identificarlos, ¿ok? ¿Para qué? Para que ustedes no piensen que estos insectos son plagas, erróneamente ustedes pues los matan. Entonces es muy importante diferenciar estos insectos benéficos de los insectos plagas. En este caso, como yo les muestro aquí, son insectos predadores, que los más comunes que podemos ver en las huertas son los que nosotros les llamamos de mariquitas, ¿verdad? Que son los coccinélidos. Entonces estos coccinélidos son realmente muy eficientes para alimentarse de pulgones. Entonces, cuando nosotros tenemos pulgones en la huerta, generalmente vamos a encontrar a estos coccinélidos porque ellos se alimentan de estos pulgones. Entonces, es muy común de ver esos coccinélidos en diferentes facetas, ¿verdad? Ya sea en forma de huevo, larvas, como ustedes pueden ver, así son las larvas de los coccinélidos, o las pupas. En esa foto, me voy a volver atrás, pero en la foto que la profe Tere me había enviado del repollo con el ataque de Plutela, si ustedes se fijan después, van a encontrar una pupa de un coccinélido. Entonces significa que en esa área naturalmente hay presencia de estos insectos benéficos. Lo que nosotros tenemos que hacer es potencializar y favorecer, digamos, el ambiente en la huerta para la presencia de estos insectos benéficos. Así como los predadores, tenemos los insectos parasitoides. ¿Qué significa eso? Que son insectos que prácticamente lo utilizan a estas plagas como un hospedero para poder completar su ciclo. Aquí ustedes pueden ver el famoso marandobá, que se alimenta ya sea de tomate o de mandioca, y estas cápsulas que ustedes ven así, básicamente son de un parasitoide que se llama Cotesia, que se alimenta de la oruga y completa su ciclo finalizando así, saliendo de la oruga. Entonces es común de ver también a veces en huertas donde hay un equilibrio, naturalmente ocurre un control biológico de esa forma. Como así también, aquí ustedes pueden ver a Phidius, que es un parasitoide de pulgones. Entonces, cuando nosotros vemos las hojas con alta infestación de pulgón, eventualmente nosotros vamos a encontrar así algunos pulgones momificados, que son pulgones que fueron parasitados por estos insectos, ¿ok? Entonces es muy importante también que ustedes sepan reconocer, ¿verdad?, de que estos pulgones prácticamente ya están muertos y son pulgones que fueron parasitados por Aphidius en este caso. Finalizando con los hongos entomopatógenos, así como hay insectos predadores, insectos parasitoides, nosotros tenemos también algunos microorganismos que podemos utilizarlos para el control de plagas. Como aquí, por ejemplo, pueden ver Isaria para el control de mosca blanca, Metarricium para el control de larvas de lepidópteros, Ophiocordyceps para el control de ácaros, Bauveria, comúnmente utilizado para el control de coleópteros y hormigas cortadoras. Metarricium, también utilizado comúnmente para el control de langostas o larvas de coleópteros, e incluso cigarritas también que suelen aparecer en la huerta. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, gente, es que para aplicar estos organismos, nosotros tenemos que tener buena condición de humedad. ¿Por qué?
Porque estos hongos, nosotros vimos inicialmente que hongos patógenos necesitan de condiciones de humedad. Hongos entomopatógenos, que son los hongos que nosotros queremos utilizar para controlar las plagas, también necesitan de condiciones de humedad, ¿ok? Entonces, yo no quería extender más mi presentación, profe Tere, yo quería dejar por aquí. Básicamente, lo que yo quería mostrarles, y mi objetivo con la charla era básicamente que ustedes reconozcan, que ustedes sepan diagnosticar la presencia de un insecto benéfico, la presencia de un insecto plaga, la presencia de un patógeno, ya sea una bacteria o un virus, en las huertas de sus casas, huertas comunitarias, donde sea. Pero nunca olviden que en el caso de que ustedes no estén seguros de qué patógeno, de qué plaga puede ser, colecten esos materiales y acérquenos al área de protección vegetal, que nosotros con gusto vamos a ayudarles para una identificación más precisa. Una vez que nosotros identifiquemos, ahí nosotros vamos a poder conversar mejor sobre cuáles serían las estrategias de manejo. ¿Ok? Entonces, el objetivo básicamente es que ustedes reconozcan a campo esas alteraciones, esas plagas, y eventualmente colecten esos materiales y nos acerquen. ¿Ok? Ok. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Adams, por la explicación, por tu excelente ponencia. Eh, Creo que nos quedó súper bien claro. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, entonces para aprovechar este espacio antes de culminar. Creo que hablé muy rápido, parece. Es que, a modo de comentario nomás, es que es mucha información, gente. Realmente cuando nosotros queremos acompañar, ya sean huertas comunitarias o huertas en nuestras casas, lo que nosotros tenemos que saber siempre es lo que yo les mencioné al inicio. Diferencien lo que es normal de lo que es anormal, ¿ok? Si ustedes ven algo que prácticamente pareciera ser como una característica que no es normal en esa planta, colecten sus muestras y acérquenos. Como yo les mencioné, sin problema nosotros vamos a ayudarles también para poder identificar y posteriormente ustedes ya recomiendan alguna estrategia o vemos qué estrategias podemos adoptar para manejar esas plagas en los huertos, ¿verdad? Es muy importante. Mi objetivo básicamente era eso, que ustedes sepan diferenciarlos para posteriormente ya acercarse, ¿verdad? A pedir ayuda, ¿verdad? A ver. Creo que no hay preguntas. Ok, Creo que quedó todo muy claro, no comentan nada. sin problemas. Cualquier duda que tengan, como yo les mencioné, yo les dejé mi correo, mi contacto, me pueden encontrar en el área de fitopatología, en el área de protección vegetal. Entonces, sin problema, para cualquier duda, cualquier consulta que tengan, estaré a disposición. Muchísimas gracias, profesor, por tu tiempo. Gracias Gracias. también por la predisposición que tenés, profe. Y yo creo que en campo estaremos viendo y te vamos a estar consultando sobre las plagas, las enfermedades, a medida que vamos encontrando en las huertas comunitarias. Sin problema, profe. Cualquier cosa a disposición y desde ya, de nuevo reitero, muchas gracias por la invitación y a las órdenes siempre para los que necesiten. Muchísimas gracias. De esta manera estamos culminando nuestro espacio.
En el grupo del WhatsApp les envié el enlace desde el formulario para que se inscriban con referencia a la reunión del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, cuídense y nos vemos la siguiente semana. De hecho, que el viernes va algunos grupos ya a campo otra vez. Muchísimas gracias y buen resto de jornada. Gracias, buen resto de jornada.